familia, en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, niñez, violencias. Y bueno, nosotros la realidad es que cuando Leo me convoca con la cooperativa, sinceramente cuando empecé a hablar de todo lo que es responsabilidad parental y demás, me sorprendí porque, bueno, la falta de información que había, ¿no? Con lo que dijeron ustedes, ¿no? Todavía lo veo yo en el Poder Judicial cómo se sigue aplicando una ley vieja que a partir del 2015 en lo que es fuero de familia cambió totalmente todo, absolutamente todos los títulos cambiaron, como cambiaron las denominaciones, los conceptos, cambió y se amplió, ¿no? Siempre lo hablo, esto ya lo estuvimos hablando en los otros talleres, ¿no? de hacerles entender a ellos, bueno, como dijo Leo, las obligaciones, los derechos que tienen, ¿no? Como padres, como madre, y también esto de que más allá de que uno exija, tenemos infancias, y lo que hablo yo y hago mucho hincapié, y usted lo nombró, es en el interés superior del niño, que prevalece en el derecho de familia, que prevalece en los tratados internacionales, y es lo que al fuero de familia, que es el que yo practico, lo que realmente le interesa, o es el principio, ¿no?, general de todo lo que venimos hablando y demás. Y la realidad fue esa. Fue explicarle a los chicos lo que era una responsabilidad parental, lo que era un cuidado personal, cómo se ejercía, cómo funcionaba esto de ello en contexto de encierro con la suspensión y la privación, hablar de la inconstitucionalidad del artículo 12 del Código Penal, de que ellos podían acceder, ¿no?, para exigir un régimen de comunicación, que hay fallos que más allá que una privación o una suspensión de la responsabilidad, abogan por el contacto, ¿no?, del padre y la madre con los niños y las niñas y adolescentes, también explicándole que esto también depende mucho de ellos, ¿no? Porque ahora los niños, niñas y adolescentes son autónomos, hay una justicia que los escucha, que los considera personas de derecho, donde también tienen abogados, ¿no?, que los puedan representar cuando el conflicto es muy, muy grande entre padres, como lo dijo usted, donde se toma de rehenes a los niños y niñas. Entonces también explicarle cómo es esto, cómo funciona, que hay otra vez, yo explicando lo de responsabilidad y cuidado personal, surgió el tema de la guardia y tutela, ¿no? Lo preparamos, lo hablamos, porque muchos también tenían la duda, ¿no? Pero si yo estoy detenido y el otro progenitor no está en condiciones, o falleció, o qué hago. Entonces también explicamos la guarda, la tutela, cómo tenían que hacer ellos, todo lo que era, bueno, todo lo que significaba. Y bueno, y ahí empezamos a darnos cuenta, o yo, que no la poca información que había, o lo poco que se hablaba de los derechos que tienen ellos, como padre, madre, y también, ¿no?, el tema del ejercicio en contexto libre, que es algo que vamos a hablar después, como que también hacemos mucha hincapié, es cómo después ellos, cuando recuperan la libertad, cómo revincularse, ¿no?, con su familia, con sus hijos, con sus hijas. Entonces estamos haciendo un trabajo de a poco, ¿no?, de hormiga, explicando todo lo que es el proceso, acompañándome de Jorge, que Jorge da o refuerza toda la parte penal, que es lo que yo, bueno, tengo nociones muy generales, pero bueno, la realidad es que hacemos mucho hincapié en el derecho de los niños y niñas. En este taller hablamos mucho de derecho, también participo con Alejandra, que es psicóloga, en otros talleres que estamos dando que tienen que ver con las de infancias maltratadas, infancias abusadas. O sea, estamos haciendo todo un trabajo integral, y la verdad que la respuesta es tremenda, ¿no? La verdad que me sorprende mucho las respuestas que tienen, siempre son súper positivos, escuchan mucho, ¿sí? Lo que uno, yo sé que a veces quizás lo desilusiona un poco con los que les cuento, pero ellos siempre, prestando atención, preguntando, informándose, así que la verdad que estamos haciendo un trabajo en equipo. Melina, es muy importante la información, es decir, conocer, transmitir, compartir, como decía Leo, que el código sea esto. Es decir, vos sabés que yo tuve un caso así, vos sabés que se puede hacer esto, a ver cómo es. Hay una cosa que yo creo que es lo que se viene, Leonardo, en la cárcel, que es el concepto de comunidad. Comunidad desde el punto de vista, porque fíjense, muchos ustedes han escuchado esto, sí, y bueno, en la cárcel es un reflejo de lo que pasa afuera. Todo lo feo también se replica. No, pero lo bueno también.
la comunidad. Fíjense que esto nos ha llevado, el capitalismo, a que yo no conozco a mi vecino. Yo no me hablo con mi vecino, no tengo intereses en común. Y una de las cuestiones que genera, esto es decir, sí, muchas veces cuando te sorprende todo lo que falta de información, de conocimiento de derecho, pero en la cárcel es un terreno propicio para que sea un código de comunidad. Esto es decir, me pasa esto. Porque en la cárcel es dolor, aflicción, ¿sí? Pena, ¿no? Es decir, vengo, hablo con mi señora, nos ha pasado esto que decía usted, Melina, en la 33. Dice, ¿usted sabe, doctor, qué pasó? Y usted sabe, dice, que mis hijos no los veo hace 5 o 6 años. Y mi señor, y mi suegra o la tía de mi ex marido hizo el trámite, escuche esto, hizo el trámite y los adoptó, y a mí nunca se me escuchó. Pero no solamente no se escuchó a ella, al niño no se escuchó. ¿Me siguen? Entonces, a mí me parece que es muy provechoso el compartir la información, ¿no? La información de capacitarse, ¿no? Porque eso necesariamente, el conocimiento de derecho hace que la persona vuelva sobre sí mismo. Yo siempre cuento algo, me sale el maestrito Ciruela, fíjense, esto, y me parece mucho encararlo, Melina, desde la interdisciplina. Yo vivía en una pensión cuando vine a estudiar La Plata, escuché esto, y éramos 18 en la pensión, y un día hicimos un asado, y entonces juntamos la plata, hicimos el asado, y aprendimos 2 cosas. En primer lugar, que los 18 estábamos convencidos que la única manera correcta de hacer un asado era la que sabía cada uno de los 18 y que las otras estaban mal. Pero además aprendimos que había 18 maneras distintas correctas de hacer un asado. Esto es la relación, lo relacional, ¿sí? El compartir. Esto que yo le decía, la cárcel de antes era una cárcel de violencia, egoísta, individualista, lo sigue siendo en muchas cuestiones. Pero la cuestión está en la información, en la capacitación, ¿sí? Hace que necesariamente se vuelquen. El miércoles pasado estuvimos en la 51, fíjense que el mismo servicio se sorprende cuando las personas se sientan, conversan, esto que están haciendo ustedes. Conversan, habla uno, escucha, ¿sí? No está de acuerdo, participa, ¿no? Entonces, se enteraron de que 3 personas iban a venir hoy en representación del resto. Y me dice, ¿por qué va fulana y no voy yo? Bueno, el tema es que ustedes tienen que elegir, pero para elegir tienen que en comunidad conversar, intercambiar pareceres. No son enemigos. Entonces mi mensaje es, yo estoy con fulana al lado, detenida. Yo no me hablo, no la puedo ni ver, ni ella me puede ni ver. Pero yo estoy igual o más detenido que ella. Y en ese sentido, si yo sé que ella tiene una virtud, la debo reconocer y la debo entender como si fuera yo misma. Esto me parece importante. Y entonces esto genera el tema del intercambio, de compartir no solamente lo que no sé, sino compartir cuestiones, necesidades. Esto es otro mensaje que nosotros trabajamos acá, y es unir necesidades. Todos tenemos necesidades. Unir necesidades, porque todos estamos en esto. Entonces, fíjense, la organización de las detenidas. No sé, en la 51 dijimos, bueno, son 240 mujeres, no son 2.700. Bueno, el servicio no hace la promoción de un régimen semiabierto restringido y semiabierto amplio. Bueno, lo hagamos nosotros. Empecemos a transmitirle a la autoridad que hay determinadas personas, ¿sí?, que ya están viviendo de otra manera, que estudian, que trabajan, que tienen otro comportamiento, y que eso sea reflejado en los informes, ¿sí? Para que el juez tenga un elemento más
para considerar. Y que si decida sobre realmente lo que pasa en la cárcel, porque es justo que así sea. Entonces, ahí hay un rol de participación, de aceptación del otro, ¿sí? De comunidad con el otro, porque los dos estamos en una misma situación, aun cuando yo no me hable ni tenga nada que ver con ella, ni ella me acepte, ni yo tampoco desde el punto de vista relacional, pero compartir el lugar, esto y el modo Melina me parece es desde la capacitación, desde la información, esto desde la interdisciplina. Nosotros los abogados somos muy cuadrados, muy escorsetados, ¿sí? Y entonces fíjense que nosotros seguimos dando información jurídica, alfabetización jurídica, y esto que usted dice, pero escúcheme, derechos parentales, derechos de los niños, derechos cívicos. Nosotros terminamos hablando. Una cosa que les digo, señoras, señoritas, si vienen alguien a su casa y dice, tome, recíbame fírmeme acá. Yo no firmo nada de lo que no leo, no entiendo. Si yo no entiendo, no firmo. ¿Sí? No, firme acá que no pasa nada. No, y si no sé leer, lo digo. No sé leer. Voy a buscar a alguien que de confianza me lo lea. Eso es un derecho cívico. Es básico. Esto que decía Fay. ¿Qué es un ciudadano? Ciudadanos somos todos. Pero un ciudadano es el que conoce los derechos y está dispuesto a ejercerlos. Por esto es importante estas instancias de intercambio. Volviendo a esto, de que no, me quedé sorprendida. Pensé que yo lo hablaba con Jorge y Leo, pensé que iban a ser temas que quizás sinceramente no iban a captar la atención, y me pasó eso, ¿no? Se hablaba mucho siempre del tema penal, ¿no? Pero dijimos, vamos a salir de eso, vamos a hablar de otras cuestiones, y ahí fuimos que empecé a hablar de derecho de familia, y la verdad que me quedé sorprendida porque había un montón de dudas, un montón de información, lo vamos trabajando, aprenden un montón, tienen un montón de preguntas siempre como muy interesantes, ¿no? Como que ellos mismos me llevan a lo que yo tengo que ir explicando o lo que tengo que ir transmitiendo, informando. Pero la verdad que también fue eso, ¿no? Salir, hacer algo, claro, siempre hablamos del fuero, hablamos de lo penal, pero lo penal viene acompañado de otra cosa. Yo siempre digo que el fuero de familia y el fuero penal son los fueros totalmente distintos a todo lo que es el derecho, ¿no? Me parecen los que tienen como más cuestiones comprometidas. Totalmente. Entonces me parecía que empezar con Jorge y con el equipo, ¿no? Hacer algo, vamos a hablar de todo. Y la verdad que me sorprendió, y lo pueden decir los chicos, participan cada vez más gente, y todas las dudas que había y todo lo que se está aprendiendo. Así que me parece que hicimos eso, ¿no? De hacerlo interdisciplinario y que funcione, ¿no? Y bueno, y ahí en base a eso seguir preparando, ya le digo, ellos me llevan a lo que quieren que yo explique, a lo que quieren que hable, muchas dudas, ¿no? Muchas cuestiones que se habían quedado, porque también mucha gente, como hablamos, practica o sigue hablando de una ley vieja que no tiene sentido. Entonces también, ¿no? Hablar de ellos como personas de derechos que lo siguen siendo, y también, ¿no? Con esto de las infancias, que ya le digo que si vamos a equiparar, siempre yo digo, ¿no? Las personas en contexto de encierro o las infancias parecieran que no son más ni ciudadanas, o que perdieron todo tipo de derechos, o que no los tienen. Entonces también hablar de esto, ¿no? De que un contexto de encierro sigue habiendo obligaciones de sujetos morales, ¿no? Porque uno, aunque esté en un contexto de encierro, sigue siendo un sujeto moral que tiene derechos y obligaciones para sus compañeros, para el medio libre, como ciudadano. Y bueno, y obviamente, como la mayoría son padres y madres, ¿no? Hablar de esto, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros niños, niñas, cuando recuperamos la libertad, en contexto de encierro, con este abuso que hay, ¿no? En el ejercicio de la responsabilidad de cuidado personal de los parientes o de los otros padres? Así que la verdad que un trabajo en equipo, nada, muy bueno. Increíble. Gracias. Increíble. Así que bueno, gracias por participar, y dejo a los chicos ahora que tienen muchas preguntas. Y muchas gracias, al doctor Villafañez. Bueno,
Gracias, Mel, por tus palabras. Y le vamos a dar, doctor, la palabra a un pabellón de población de la unidad 39, pabellón 4, donde la verdad quedé sorprendido que 82 pibes se pongan atrás de una pantalla a escuchar a una doctora, a participar en lo que estamos haciendo, que es una diplomatura, donde también estamos hablando sobre la violencia de la niñez y el abuso, donde la cuentan las mamás, los papás, los abuelos que están viviendo esta locura, y donde a través de toda esta locura que venimos escuchando, que no sabíamos nosotros, yo por ejemplo no la sabía, estamos pensando, para que usted se lleve esta tarea, un banco de datos, para cada vez que salga ese animal, sepamos nosotros que en cada barrio que sale ese animal, sepamos identificar. Yo específicamente, con mis 20 años detenido, me tomé ese trabajo de que siempre discriminamos al violador, a ese que mató, a ese... Y en realidad nos estamos olvidando de cuidar nuestra familia, porque cuando él recupera la libertad, porque recupera la libertad esa persona, y no sabemos qué pasa, se va en libertad, sí, se fue, listo, ya está, no. Entonces tenemos la verdad que tenemos una psicóloga que me acompaña, que ahora después le vamos a dar la palabra, no le quiero robar tiempo a los pibes de la unidad 39, es un pabellón de población, le doy la palabra a ellos, doctor, para que lo escuchen las preguntas que quieren hacer. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, los saludamos. Ante todo, buenas tardes para todos. Soy Lucas, unidad 39. Saludos cordiales para Leo, para el doctor. Bueno, de acá en la unidad, acompañando el pedido de las mujeres comprometidas con los niños, hemos redactado los siguientes artículos, los cuales nos parecieron apropiados integrar a la ley y el pedido de un régimen abierto para las madres y niños en contextos de encierro. La Ley de Protección y Desarrollo Integral de los Niños que nacen en contexto de encierro. Título. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley, de la presente ley, que tiene por objeto garantizar la protección y el desarrollo integral de los niños que nacen en contexto de encierro, asegurando su bienestar y su derecho a una vida digna. Artículo 2. Definición para los efectos de la ley, y se entiende por niño que nace en contexto de encierro, cualquier niño que nazca en un establecimiento penitenciario o en cualquier lugar donde la madre se encuentre privada de su libertad. Entorno seguro y saludable. Un entorno que garantice la seguridad física y emocional, así como su acceso a servicios de salud y de educación. Título 3. Derechos y garantías. Derecho a la protección y el desarrollo integral. Los niños que nacen en contexto de encierro tienen derecho a una protección y a un desarrollo integral que le garantice el bienestar y su derecho a la vida digna. Artículo 4. Derecho a la educación y el cuidado. Los niños que nacen en contexto de encierro tienen un derecho a la educación y un cuidado que garantice su desarrollo integral y su preparación para la vida en libertad. Artículo 5. Creación de un programa de apoyo y acompañamiento que crea un programa para las madres y niños que nacen en contexto de encierro, que garantice su acceso a servicios de salud, educación y apoyo emocional. Se establece un sistema de seguimiento y evaluación para monitorear la implementación de esta ley y evaluar efectividad en la protección y desarrollo integral de los niños que nacen en contexto de encierro. Título 6. Mejorar y consideraciones adicionales. La autoridad competente deberá establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para monitorear la implementación de esta ley y evaluar su efectividad en la protección y desarrollo integral de los niños que nacen en contexto de encierro. Definición clara de la responsabilidad. La autoridad competente deberá definir clara la responsabilidad de las instituciones y los individuos involucrados en la implementación de esta ley. Incorporación de medidas de protección. La autoridad competente deberá incorporar medidas de comprensión para los niños y madres, como la protección contra la violencia y el abuso. Esta ley deberá ser compatible con las leyes y tratados internacionales relevantes, como la Convención sobre los Derechos del Niño. La sociedad civil deberá participar en la implementación
y la evaluación de esta ley. Los funcionarios públicos y los profesionales involucrados de la implementación de esta ley deberán recibir la capacitación y sensibilización adecuadas. La presente ley entra en vigencia a los 6 meses de la publicación. Impresionante, Lucas. Bueno, acá Impresionante. lo que acaba de presentar bueno, lo hicimos en conjunto con todo el pabellón, ¿no? En base guiándonos al que ya está por ley hecho, pero que por ahí no se trata o por ahí es algo faltante que no se está cumpliendo. Acompañando, ¿no? El pedido de las compañeras que están pasando por esta situación. Sí, yo creo que, como decíamos con Melina, una de las cuestiones de estas estrategias que yo les comentaba acá en las cárceles de mujeres es, primero, fíjense, una palabra importante que se logra con esta actividad, que es visibilizar, que todos los implicados vean lo que pasa. ¿Cuál es el problema? Porque fíjense, ¿de dónde venimos? Venimos de que este es un problema de los delincuentes, este es un problema de la cárcel, entonces hacerlo un costado, no nos interesa, sí nos interesa. Sí, porque somos personas, porque esto es una obligación del Estado y esto es un compromiso internacional que asumió el Estado argentino. Entonces, primero visibilizar cuáles son los derechos, dónde se producen las afectaciones, pero sobre todo, lo que decía Leonardo, cuál es la actitud de las personas. Informar, estudiar, trabajar, intentar, visibilizar, capacitarse. Sí, esto me parece, tener voz, presentar esto que decía Leonardo. Queremos hacer, fíjense, un observatorio. Esto es un recurso muy interesante. Hagamos un observatorio, veamos qué pasa con los niños, qué pasa, como decía Leonardo, qué pasa con las personas que son condenados por determinados delitos graves y que el Estado, Leonardo, no da lo que debería dar, el 56 ter de la 24660. Esto es un tratamiento interdisciplinario especializado para las personas que han cometido un abuso sexual. ¿Dónde están las obligaciones? ¿Cuántos entran? ¿Cuántos hacen la capacitación? ¿En qué consiste la capacitación? Porque les digo como juez, Leonardo, de 10 personas, yo les podría decir que hay 2 o 3 que no son, por más tratamiento que se dé, ¿me siguen? Entonces, ¿qué hace el Estado con esto? Entonces, se empieza por el principio, lo que decía Lucas y los muchachos del pabellón. Bueno, nos informemos, compartamos la información. ¿Qué surge de esto? Surge lo que acaba de decir Lucas. Bueno, lo planteemos. Que el que no sepa, que lo conozca. Esto ya es un adelanto enorme. Muy bueno, los felicito. La verdad que me parece importante esto. Gracias, doctor, por la devolución. Gracias a los pibes del pabellón número 4 de la unidad 39, un pabellón de población que hoy están siendo un ejemplo, doctor, que los pibes que son limpieza le abran la puerta al conocimiento a esos pibes que son papá, que muchos de ellos también no pueden tener una comunicación porque, bueno, es lo que decimos, ¿no? A veces queda el niño entre medio de la espada y la pared, que el papá no puede recibir o tener una videollamada como las que tenemos ahora, por X motivo. Pero nada, quería dejarle bien claro, doctor, que la población carcelaria también se está capacitando. Y nada, le voy a dar la palabra al centro universitario de la unidad número 8, son compañeras que siempre hablo de este tema, específicamente a la presidenta que la verdad siempre me escucha cuando hablamos de la necesidad que tiene una mamá en contexto de encierro, pero no en sí la necesidad de esa mamá, sino lo que le dije yo a usted, doctor. Yo no estoy mirando ni al papá ni a la mamá, yo miro a esa criatura que está dentro de la cárcel y que no tiene derecho. Entonces, ¿cómo hacemos valer estos derechos? Le voy a dar la palabra a la compañera de la unidad número 8 para que usted siga escuchando, doctor. Elina. Hola, ¿cómo anda, doctor? Nos hemos visto en todo el día hoy, parece. ¿Cómo están, chicos? Bueno, nosotros, ahí veo una compañera que está en la unidad 33, que estoy viendo que le urge hablar de un problema que nosotros tenemos
una idea conocemos, pero me encantaría que ella lo pudiera plasmar para que la pudieran escuchar y a ver si alguien realmente le puede dar una solución, porque hoy lo está necesitando urgente. Es el que no ha podido, doctor, acercarse a donde estuvimos hoy nosotros. Bien. Por alguna razón no ha podido, entonces por ahí sería muy interesante que la escucháramos. ¿Cómo no? Lo que sí yo sé con respecto de las necesidades que hoy tienen las chicas de la unidad 33 es el pabellón de madres, es decir, embarazadas que llegan, que tendrían que estar separadas de lo que es la población con los chicos, porque realmente hay embarazadas que vienen con un problema, como había comentado el doctor, con consumo problemático, y es muy difícil y es muy feo que los chicos que ya tienen 2, 3 años estén viviendo esa situación y viendo eso que realmente es desagradable. Hoy en la unidad 33 hay una embarazada en esas condiciones. Sí, esto lo hemos trabajado. Lo que plantea Elina es lo siguiente. La unidad 33 tiene módulos y en cada módulo hay cuatro pabellones y uno de estos pabellones son de madres. ¿Qué pasa? Fíjense, el tema del consumo problemático. Entra una mujer, generalmente una mujer de joven, menor adulta, embarazada, con un gran problema de consumo problemático. Entonces, acá este es un tema. El segundo tema es la sobrepoblación. Y el tercer tema es la cuestión de seguridad. ¿Cuál es la obligación del servicio? La obligación del Estado en este caso es llegar antes, no después. Mi mensaje como juez al servicio es antes, no después. Usted está para prevenir, no para sancionar. Usted está para prevenir. Usted está para conversar, para intercambiar, para adelantarse, porque el conflicto siempre va a estar. El conflicto siempre está. Yo hoy discuto con mi hijo, con mi señora, porque no levantaron los platos. En cualquier lado está el conflicto. La misión esencial del servicio es llegar antes, que el conflicto ocurra, y si ocurra en una dimensión menor. Entonces, lo que pasa en la unidad 33 es esto, que muchas veces en ese pabellón de madres hay madres que hace mucho tiempo que están. Esa madre o esa mujer embarazada no puede ir a cualquier lugar, porque ustedes saben que el servicio debe clasificar. ¿Qué significa clasificar? Entrevistar, saber quién es, y ahí salta la cuestión del consumo problemático. Y con eso una cuestión de seguridad, ¿no? Es decir, seguridad de que a ella no le pase nada, ni que ella haga nada respecto de los demás, y ni hablar, como dice Lina, con los niños. Y entonces, imagínense un momento de crisis, ¿sí? De abstinencia, y entonces el servicio muchas veces, y ahora con el protocolo, y vamos a avanzar con esto, en el tema de la requisa, no tiene capacitación para contener, ¿sí? Acompañar esta situación. Porque esto es una formación, como decía Melina, interdisciplinaria. No es solamente de seguridad del uso de la fuerza. Porque tengo una mujer embarazada, porque tengo una mujer embarazada con consumo problemático, ¿sí? en crisis de abstinencia. Y en un contexto de cárcel donde convive con otros niños. Entonces es demasiado para el servicio. Es demasiado para una persona. Este es un déficit que tiene el servicio en cuanto a la formación, a la capacitación. Una de las cosas que Lina lo sabe, lo vimos hoy, es la capacitación. ¿Sí? Obligamos a la capacitación permanente y continua, Leonardo, también en el trato de niños. También en el tema de madres con niños. ¿Me siguen? Entonces, este es un tema que ya el servicio tomó nota, que el ministerio tomó nota, ¿sí? Y que la idea es, lastimosamente, fíjense, ¿por qué el trabajo en cárceles? Porque no puede ser, fíjense,
que en La Plata yo tengo casi 600 mujeres contra casi 12.000 hombres. Y no puede ser que las mujeres sean las que terminen fallecidas. Esto es un destrato y una desconsideración a los derechos humanos de las mujeres. Esto es la discordancia del trabajo penitenciario, la no especificidad del trabajo. ¿Me siguen? Es decir, ¿por qué? Entonces, esto ya pasó, ahora no quiero extenderme, pero es decir, esto también quedó atrás. Y doctor, y usted sabe, son cárceles de mujeres, y lo que pasa es que las mujeres son complicadas. Hasta que un día me dice, y doctor, usted sabe cómo son las mujeres, y ya me cansó y le digo, dígame cómo son las mujeres. El problema no son las mujeres, el problema es que el trabajo no es específico a los derechos humanos, en este caso de mujeres. ¿Me siguen? Entonces, este es el desafío que en este momento está dando el servicio penitenciario, pero no el servicio penitenciario. Acá hay otra cuestión que yo quiero aclarar. El servicio penitenciario es una fuerza de seguridad. Una fuerza de seguridad que depende del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia con el gobernador es el que establece los lineamientos de trabajo. Y esos lineamientos deben ser respetuosos de la normativa internacional de derechos humanos. Y el Poder Judicial, en el caso de la jurisdicción nuestra, es controlar que esto ocurra como debe ocurrir. No suplantar la actividad del Estado. El Estado, ellos dicen cómo, cuándo, de qué manera. Lo que dice el INA, muy bien, está pasando esto en este pabellón, muy bien. ¿Qué hace el servicio? ¿Qué hace el ministerio? Muy bien. El juez, ¿qué hace? Controla. Pero controla a partir de que tuvimos varias muertes y eso no puede ocurrir más. ¿Sí? Bien, vamos a escuchar a Romina. Si les parece, no quiero meterme, ya estoy dirigiendo, Leonardo. Te tenés que desmutear, compañera, te tenés que desmutear para poder hablar, Romina. Habilitar el micrófono, Hola, compa. Buenos días a todos. Perdón. Bueno, mi nombre es Romina. Romy, es para la piba que está en la unidad 33 y después te doy la palabra a vos, dale. Ajá. Listo. Habla vos primero, Pablo, ya después. No, habla, compañera, habla tranquila que te quiere escuchar el juez. Sí, bueno, yo hace 1 año y medio estoy acá alojada. A mí me dieron el arresto y me lo niegan por tema de conducta. O sea, está todo bien, si estamos en una cárcel, uno se tiene que defender para defender sus cosas. Y juzgado me lo niegan por tema de conducta. Ahora ya pasó todo eso, yo tenía 0 de conducta y ahora tengo 9 muy logrado. Voy a la escuela, estudio y estoy a punto de perder a mis hijos. Mis hijos fueron a un hogar ahora, porque no tenían tutores. Y yo siento una reimpotencia porque yo al estar acá me siento una carga. Para mi hija, que tiene 19 años, ella no puede venir a verme. Y 3 de mis hijos están acá en La Plata y yo no sé en qué hogar están porque con la asistente social de acá llamamos y no me quieren dar, no me quieren dar ninguna nada. Y yo quiero saber qué es lo que pueden hacer por mí porque yo en realidad me falta casi 1 año y 3 meses como para cumplir la 4ª de la parte de condena mía. ¿Dónde está alojada usted, Romina? En Los Hornos, pabellón 9. Bien. Ay, ¿en cuál? ¿En la 8 o en la 33? En 33. Bien, ahora vamos a conversar. En el caso de Romina, esto es un caso testigo, típico de lo que pasa. Nosotros con el centro estudiante de la 8 y con las chicas en general en la 33, lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense, en este caso es claro, es una mujer madre, los hijos están en libertad. Puede pasar, es decir, no, como lo anticipó hoy Leonardo, no puede ser la mejor persona ni la peor, ¿sí? O la mejor o la peor. Acá hay derechos del niño. Entonces, nosotros discutimos y qué puede hacer Romina. Romina lo que tiene que hacer es tener contacto con el defensor general.
¿Cuál defensor general? El del departamento judicial. No lo atienden, yo ya sé. Muy bien. Lo que tiene que hacer, nosotros en el juzgado lo hacemos de oficio. Ahora yo lo voy a hacer con Romina. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, este es un problema que nosotros tenemos, pero vamos de lo particular a lo general. Lo que tiene que hacer, lo que puede hacer Romina es ponerse en contacto con el defensor general. El defensor general es el jefe de todos los defensores a nivel departamental. Quiero que todos sepan que en cada departamento judicial hay un jefe de todos los defensores, civiles y penales. Yo puedo ser mujer madre. Y en el caso de Romina, yo voy a acudir ante el defensor general para que me designe un defensor civil, para que ese defensor civil me represente en el tribunal de familia donde están siendo tutelados o bajo la jurisdicción que se encuentran mis hijos. Porque mis hijos tienen derecho a escuchar que se pronuncie su madre. Y yo tengo derecho, por más que sea la peor, perdónenme, no digo que Romina, pero que sea la peor persona que haya cometido el delito más grave, tengo el derecho a que el juez de familia me escuche en el trámite sobre el destino, ¿sí?, y la suerte de mis hijos. El juez está obligado a hacerlo. ¿Me siguen? Esto es en concreto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, un juzgado de ejecución departamental en La Plata. Esta es otra cosa que quiero que ustedes sepan que pasa en La Plata. No sé si pasa en otros lados. Fíjense, de cada 10 personas alojadas en La Plata, solo 2 o 3 están siendo juzgadas o tienen el juez en La Plata. Los otros 7 u 8 tienen su juez en otro departamento judicial. Entonces, en los casos de afectaciones de derechos específicos, nosotros, como juez, ¿sí?, con jurisdicción en el Departamento Judicial de La Plata, es comunicar esta situación al juez de esa persona que está en otro departamento judicial y al defensor general. Entonces, el oficio dice, con motivo de la constitución del suscripto en la cárcel 33, tomé contacto con Romina. Romina me dijo esto. Le envío a los efectos que estime corresponder al juez. Le envío al defensor general para que dé intervención a un defensor oficial que la represente ante los derechos de familia respecto del trámite de sus hijos. ¿Me siguen? Entonces, este es el tema. Después, porque ¿qué me pasa? Yo entro, les voy a dar otro ejemplo. Entro a la unidad 9, voy a Buzones, encuentro a los muchachos ahí. No, y me dice, yo hace 2 meses que estoy acá. Muy bien, deme su nombre, deme su juzgado. No lo tiene, lo encuentro. ¿Sí? Oficio al juez, oficio al defensor. Entré a los buzones y me encontré con fulano. Dice que hace 2 meses que está acá y quiere irse a tal lugar. Yo no le puedo decir a un colega y menos al defensor general lo que tiene que hacer. Ahora, él no va a poder decir que no se le avisó formal y oficialmente. ¿Me siguen? Entonces, mi compromiso con Romina es hacer saber certeramente de su requerimiento al juez y al defensor general para que le asignen un defensor oficial. ¿Me siguen? Bien. Gracias, doctor. Tenés muteado... Romina, yo me encargo, quédese tranquila. Ahí está. Estás muteada, compañera, estás muteada, estás hablando pero no se te escucha. Bueno, doctor, gracias por esa explicación a la compañera que seguramente la habrá dejado tranquila. Nada, yo le voy a dar la palabra a una compañera que pasó 12 años de su vida dentro de la cárcel y que hoy está siendo parte de una cooperativa que acompaña a sus compañeras que salen en libertad. Y está bueno que